Buenos días, mi nombre es Carlos Quinche, soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, modalidad virtual y a distancia. Este es un video para la materia de Desarrollo Social Contemporáneo del NRC 2947 con la profesora Claudia Marcela Benavides. Este video como tal trata de expresar los hitos históricos que se han presentado referente al concepto de desarrollo, principalmente al desarrollo económico y su terminología, y pues de dónde viene, digamos que este es el desarrollo que tenemos actualmente que consideramos desarrollo. ¿Sí? Como primera instancia se da un término de desarrollo como un crecimiento, un aumento o reforzamiento, ¿sí? O una evolución, ¿sí? Es algo o es un proceso de desenvolvimiento, ya sea que se trate de un orden físico, de un orden mental, moral o un orden intelectual, por lo cual se puede esto aplicar a una tarea, a una persona, a una sociedad o a un país, o pues digamos que a cualquier cosa se puede aplicar el término de desarrollo. Como les comentaba, pues se da el término lo enfocamos en el desarrollo económico, ¿sí? En el cual se da por definición que el desarrollo económico es la capacidad de los ingresos que tiene un país con el fin de crear riqueza, a fin de mantener la prosperidad y mantener un bienestar económico y social dentro o con sus habitantes de este país. Sí, pero esto, digamos que el primer hito histórico que quiero resaltar es como tal cuando se genera la separación de las metrópolis y las colonias. ¿Sí? Las metrópolis dado como las sociedades que se encontraban civilizadas y las colonias que eran bárbaros, eran personas, sociedades que no se encontraban en civilización. Por lo tanto, empiezan las metrópolis a manejar como tal el proceso económico, ¿sí? Y el proceso de desarrollo frente a las colonias. ¿Sí? Eh, este concepto de desarrollo se da también con el fin de hacer una comparación entre países y sociedades, ¿sí? Comparación que llega a una terminología inicialmente, como les comentaba, entre civilizados y bárbaros, ¿sí? Y posteriormente entre desarrollados, países subdesarrollados y países del tercer mundo o sociedades. Mm, También un hito histórico que, pues vale la pena resaltar es referente al Tratado de Versalles que se firma en 1919 después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde pues dentro de todos los anexos de este tratado se da como tal que los países desarrollados apadrinen, por decirlo así, a países que son del tercer mundo, que no cuentan con un desarrollo, ¿sí? En ese momento, digamos que ya se empieza a aplicar el término del capitalismo, donde un país desarrollado es aquel que tiene una acumulación de capitales, ¿sí? Tiene grandes tecnologías y pues digamos que también el tema de la urbanización y la educación referente a sus habitantes. Entonces los países que más capitales acumulaban, los que más urbanización tenían, los que más desarrollo tecnológico o tecnologías manejaban en estos países eran los países y siguen siendo los países que son potencia, que son países desarrollados. Tomaban estos países subdesarrollados, los iban a apadrinar, ¿cierto? Con el fin de llegar a ese progreso y que ya posteriormente, pues digamos, puedan eh, gobernarse solos. Pero lo que hacen es como tal explotar estos países, ¿sí? Los países desarrollados toman sus recursos, los recursos de los países del tercer mundo, mm, los mandan a sus metrópolis, a sus centros, por decirlo así, con el fin de impulsar sus revoluciones industriales en esa época, ¿no? Entonces pagaban estas materias primas las pagaban muy baratas, ya que la mano de obra también era directamente de los habitantes de esta sociedad o de este país, ¿sí? Entonces pagaban muy barato la mano de obra y estos recursos los llevaban a las grandes potencias para pues hacer sus productos o servicios, ¿sí? Y pues generar mucha más
o acumular más riqueza para estos países desarrollados, pero como tal no colaboraban a los Países Bajos. ¿Sí? Entonces digamos que se empieza a dar por ahí el tema del capitalismo, donde el país que no cuente con un acumulamiento de capitales, un desarrollo tecnológico, una urbanización, entonces no es un país desarrollado, es un país subdesarrollado. Cuando hablamos de país subdesarrollado, quiere decir que va o está evolucionando para ser un país desarrollado. ¿Sí? Ya hablando específicamente, también otro hito es a mediados del siglo XIX, donde pues ya como tal las razas como los negros, los mestizos y los indios eran considerados como razas inferiores, ¿sí? Por lo tanto era legítimo tomar, expropiar o dar un concepto de que eran dominados, ¿sí? Por estas grandes potencias. Entonces lo que sucede es que este pensamiento no permite que los países o estos tipos de razas no pudieran progresar, ¿sí? Porque había un proceso de dominio y o sea, de dominantes, ¿sí? Y de los que se dejaban dominar. Entonces no permite como tal que estos países pues en este caso también hablando de lo de Latinoamérica, tienen grandes potenciales, tienen una cantidad infinita de recursos, no puedan avanzar porque están subordinados o hay políticas que ya están dadas para los países desarrollados, para las grandes potencias, pero no están dadas para los Países Bajos que quieren como tal lograr ese progreso. ¿Sí? Ya encaminándolo a Latinoamérica. Pues digamos que podemos hablar de eso, ¿no? De las riquezas que tiene específicamente Colombia. Sí, son unas riquezas culturales, riquezas del medio ambiente, tiene unos ecosistemas, bueno, hay una variedad de riquezas que se manejan en el país, sin embargo, pues este tipo de riquezas se están o se ven afectadas o se han visto afectadas desde mucho antes por el tema del capitalismo, de mayor producción, entonces a mayor producción como tal, más tala de árboles, no, digamos que no hay una conciencia referente al tema de la producción, solamente se busca tener más y más capital y más ingresos y buscar mayor negociación con otros países como el Tratado de Libre Comercio y demás, con el fin de llegar a ser una potencia ya y ser uno de los países que se pueda comparar con las grandes potencias. Entonces digamos que ya por lo general esta explotación de recursos se realizan por multinacionales, es decir, los recursos no son explotados directamente por empresas colombianas, son explotados por empresas extranjeras, ¿sí? El turismo, digamos que todo esto se maneja o se está manejando por empresas o multinacionales, pero no son propiamente de Colombia. Entonces va a un proceso de desarrollo, se puede considerar que Colombia es un país en subdesarrollo, sí, que se encuentra encaminado al desarrollo, más sin embargo, pues se sigue ligando a obtener más capital, acumulación de capitales, ¿sí? Pero pues bajo las políticas que hay no permite que el país progrese porque quienes manejan estas entidades, lo que era antes una propiedad pública, ahora ya es una propiedad privada, ¿sí? Donde como tal pues ya no hay un manejo por parte del país y de la sociedad, sino ya directamente son por externos, tal cual pues ha venido sucediendo durante años. Como reflexión pues también está de que digamos lo que religiosamente o espiritualmente el desarrollo no está dado solamente al desarrollo económico, al crecimiento económico, ¿sí? Sino está dado al desarrollo personal, ¿sí? Entonces, pues digamos que este desarrollo personal habla de las personas que tienen más, deberían ser las personas que más ayudan a los más necesitados, ¿sí? Como inicialmente se intentó hacer en el Tratado de Versalles, ¿sí? Pero pues no sucede así, ¿sí?
estas personas que tienen más dinero lo que hacen es tener ese pensamiento capitalista y como tal acumular sus capitales, ¿sí? Y no importa si la otra persona necesita, no hay un proceso de solidaridad con el otro, sino pues necesito tener más porque así es como yo voy a conseguir el desarrollo, ¿sí? Entonces digamos que no es solamente esto dado espiritualmente. Espiritualmente podemos hablar que debe ser una persona que se desarrolle como persona, que tenga un proceso de solidaridad, que si yo tengo pues esta cantidad de dinero, ¿sí? O esta cantidad de recursos, pues puedo compartir una parte de ellos para las personas que no cuentan con el mismo, para que ya después ellos aprendan cómo hacerlo y sacar sus propios recursos. Entonces, digamos lo que es así el procedimiento, pues este es como tal el video y la reflexión que quise dar. Muchas gracias.